están? Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo. Como todos los viernes a las 3 de la tarde, aquí nos encontramos para compartir información importante y como siempre muy bien acompañado de mi estimado amigo Paco. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, pues ya mira, el calorcito parece que ya redujo, ya empieza el fresquecito, ya vienes acá bien abrigado. Sí, hoy amanecí con fresquezón, fresquezón. Vamos bien con el climita, afortunadamente, bueno, ya creo que se nos hizo costumbre la autoridad que nos envía correos, nos pide justificantes, ya es algo cotidiano. Sí, ahorita está mandando, ¿qué? Las retenciones de honorarios, ¿no? Retenciones de honorarios y por ahí. Creo que alguien publicó de la sentencia de la Suprema Corte que sí es defraudación fiscal el no enterarlas. Parable, pero aparte bien interesante porque sostiene, se sostiene que al final el representante legal se vuelve ahora sí que la parte vinculada a proceso, incluso entre defraudación fiscal equiparable para el tema de las retenciones. Entonces, en esta sentencia que nos compartieron específicamente hablaba de que el representante legal se amparaba porque porque pues decía, oye, pues yo qué, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema más formal y al final en la sentencia sale que sí, también es contra el representante legal, entonces... Como tercero solidario. Exacto, ¿no? Entonces aquí, obviamente, bajo esta premisa, pues es todos los que son representantes legales de personas morales, aguas con ese asunto, porque al final luego lo que llega a surgir es que muchas veces el representante legal es un socio, accionista o algún contador de la persona moral, amigo de los socios o lo que sea, pero a veces dentro del día a día nos ha tocado que muchas veces, sobre todo las empresas que tienen inversionistas extranjeros o socios accionistas extranjeros, pues necesitan de la representación legal de un tercero residente mexicano con fiel activa y actualizada para que lo represente ante el SAT. Entonces hay aguas, porque me acuerdo perfecto que una vez en una plática que tuvimos con algunas empresas así, nos decían, es que ¿por qué nos cobras por representación legal? Pues al final tú, no, espérame, o sea, eso es punto y aparte por la responsabilidad solidaria que implica ser tu representante legal, porque el hecho de que si bien puedo preparar la información financiera, yo no manejo tus cuentas, cabrón, y claro, tú eres el que paga, ¿no? Entonces, esto es aparte, independiente, y si veo que en algún punto no, con permiso, ahí te suelto, revoco fiel, revoco todo y nos vemos y es tu bronca, ¿no? Sí, porque es muy interesante y muy preocupante, porque muchos firman vale, yo soy representante legal, como algunos contadores que firman como comisarios, o incluso tienen algún poder, pues todo lo que esto conlleva, esa responsabilidad solidaria. Creo que había una modificación en código, incluso también, donde a los contadores o gerentes generales también los hacían como responsables solidarios de lo que pudiera suceder jurídicamente de una empresa. Sí. Entonces, aguas, bueno, si no pueden modificar ese gobierno corporativo, pues vamos haciendo bien las cosas, mi estimado. Pues hay que darle contestación a las cartas de invitación, porque en muchas ocasiones, fíjate que me ha pasado de que solicitan la retención de honorarios, pero la actividad que está facturando la persona es arrendamiento y tú lo enteras vía arrendamiento. Pero como no lo enteraste vía honorarios, dices, oye, pero es que mi actividad o la actividad que me prestó es arrendamiento y me estás cobrando por honorarios, pero ya te lo enteré. Mandas la explicación y me ha tocado que la autoridad dice, ok, muy bien, acepto tu explicación, pero me reservo los derechos y las facultades de comprobación. Entonces, ¿para qué te contesto si me vas a auditar de Y todos justamente modos? diste tu punto, o sea, porque al final te mando la invitación y te respondo, la aclaro o solvento. Si hay que pagar, bueno, lo pago y listo. Pero si no, si es un tema de errores de forma donde al final el CFDI pues no se pagó en tiempo y forma con tema al método de pago, que es realmente donde se está agarrando a la autoridad, ¿no? Y que al final, pues pareciera que la forma prevalece al fondo, que es lo que marca la ley, donde dice en qué momento surge la retención, pero bueno, eso es harina otro costal. La pregunta sería, ¿qué tanto es suficiente? O sea, es decir, te viene la invitación, contestas, aclaras, listo. Pasan 3 meses y te vuelve a venir la misma invitación. ¿Con otro mes? Con otro anexo. A lo mejor con uno adicional si quieres, ¿no? Pero me ha tocado que incluso a veces ni siquiera es adicional, es literalmente lo mismo porque ya resulta, o sea, al final llega como la invitación, entonces dices, a ver, pues hay que meternos en cintura, seamos muy cautos con la información, con los FDIs y todo el rollo, y se acabó, ¿no? Entonces, y listo, pero
¿qué tanto es suficiente? ¿Qué tanto es? Yo la verdad es que llega un punto que digo, ya ni aclaro, ya te aclaré una vez, si quieres, pues ya me revisas, pero aquí está mi aclaración. Yo ya hice, no te voy a estar aclarando cuando no le pones pinche stop a tu robot, ¿no? No, y sobre todo que son cartas de invitación, no son vinculativas, ni notificaciones, ni actos administrativos, pero está la autoridad, dale y dale. Entonces dices, incluso para tu cliente se vuelve también una causal de decir, oye, pues voy a cambiar de contador porque nunca me habían llegado tantos correos y con este contador cada semana tengo una invitación en mi buzón tributario. Muy molesto, mi estimado. Exacto, amigo. Pero a ver, amigo, hoy traemos un tema diferente. Bueno, no diferente. Bueno, sí, vamos a hablar, y ahí me corrige si me equivoco, vamos a hablar de las repercusiones financieras, contables, fiscales respecto al tema del cambio climático, ¿no? Sí, sobre todo porque justo estábamos platicando de invitaciones que hoy llegan electrónicamente, pero sabemos que por ahí nuestra legislación estatal las manda todavía en físico. Y ayer me tocaba, cuando estaba dando clases, entregué un ejercicio y me dicen, profe, pero manden un electrónico, ya no tale tantos arbolitos. Entonces, pues realmente, ¿cuál es el impacto económico que representa el cambio climático? Claro. Entonces, híjole, existen muchísimos temas, principalmente que estamos acabando con la biodiversidad, estamos acabando con los propios recursos que podemos utilizar para transformarlos en productos y en servicios. Exactamente. Yo creo que es un tema tan extenso que puede abarcar diferentes aristas, abordar el tema del impacto climático en las finanzas de los negocios. Pero a ver, yo traería a colación un primer punto que pudiera llegar a surgir, ¿no? De entrada, una de las cosas que llega a surgir cuando tú quieres realizar un tema de algún proyecto, pues te piden de cierta forma, el gobierno, es el tema de la validación del impacto ecológico que tiene respecto a algo que tú quieras desarrollar. Ejemplo, el Tren Maya. Va a decir que todos los pinches episodios le quiero tirar al gobierno, ¿ah? Está bien, amigo, tú date, amigo. Pero tú recordarás iba a decir, aquí está Tenoch Huerta, pero no está. No, entonces, pero una de las cosas interesantes de este asunto es en aquel momento el presidente dijo que no iba a talar ni un solo árbol. ¿Te acuerdas? Sí, no sé si viste. Y se regocijaba en decirlo. Exactamente, pero bueno, ya tiró un chorro. El tema es que, bueno, no solamente es eso, sino que al final existen diferentes cosas respecto al tema del cambio climático que hoy en día, incluso si yo me lo quiero tomar desde el punto de vista demasiado técnico, las normas de información financiera, las IFRS, todo ese tipo de cosas te permite y te exige de cierta forma, ya es revelar el impacto del cambio climático, porque si bien pudieras denostarlo en ese asunto, hay diferentes cosas del tema de el impacto que puedes generar en tus financieros por toda la relación que tú tienes, porque no solamente eres tú, claro. Puede ser tu cadena de suministros. Oye, vamos a decir, hoy está metiendo gobierno regulaciones para el tema de emisiones, que te va a decir, te voy a cobrar un impuesto al respecto, entonces, ¿cuál va a ser tu costo que vas a tener tú? Ya lo hablábamos con Uriel, ¿no? Claro. De cierta manera, en uno de los episodios respecto al tema de los impuestos ecológicos. Entonces, tienes esa premisa, es revelar el impacto. Ahora bien, lo que siempre surgía cuando surgen las normas, las famosas normas oficiales mexicanas, las normas de proceso, ¿no? Entonces dices, oye, yo ya no voy a contratar proveedores que no tengan esta norma que me diga que su norma, que es 9001. Bueno, esa es la ISO. La ISO 9001, ¿no? El tema de los procesos. Que puede estar muy mal tu proceso, pero lo tienes bien documentado y en cuadrito y todo perfecto, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienes ahí un proceso. Entonces, al final, dice, oye, yo no voy a contratar proveedores que no tengan ISO, esta certificación de ISO, de cierta manera que me garantice que al final sus procesos están garantizados. Entonces, al final viene un gobierno y me dice, oye, voy a empezar a controlar el tema de los impuestos respecto al tema de los impactos ecológicos por el tema de la combustión, por el tema de las emisiones, y al final es una cadena que yo volteo y veo a mis proveedores y o clientes y digo, a ver, no te puedo comprar a ti si no estás certificado en este asunto, la certificación, y todo eso puede generar un impacto económico en la búsqueda, generación, creación de nuevos empleos, generación de nuevos proveedores, desarrollo de nuevos proveedores, de tal suerte que muchas veces lo que sucede, las empresas grandes te dicen, oye, a ver,
Oye, a ver, quiero contratarte. Puta, pues no tengo el financiamiento. Y llega una empresa grandota tipo Mave, LG. A ver, ¿cuánto necesitas? No, pues $5 millones. Hombre, aquí te lo pongo, cabrón. Y con aguacate. Como aguacate, para que tú lo desarrolles y me surtas, pero tienes que cumplir con estos lineamientos y todo eso tiene un impacto. Claro que sí, y sobre todo la huella de carbono, que desde a lo que te referías, y este famoso costo o política monetaria o política fiscal para reducir el impacto ambiental, en algunos otros países ya tiene ese costo, esa huella de carbono. Entonces, incluso las empresas se autoanalizan para ver cuál es tu huella de carbono que estás dejando o estás mejorando ese sistema ecológico. Pero decías ahorita el tema de las normas, estimado Arturo, pero pues aquí en México ya las están quitando. A Cofepris ya le quitaron varias, dijeron, no sirve, no, realmente es darle más rollos, entonces quítenlas. Entonces, realmente sirve una norma, en este caso mexicana, precisamente había un distintivo que se llamaba empresa socialmente responsable. Sí, correcto. Las cámaras empresariales también tienen que empezar a gestionar estos distintivos, decir, oye, eres una empresa biodegradablemente responsable, pues entonces sí tienes cabida en este grupo empresarial y sí puedes comprar y vender tus productos o servicios sin ningún problema porque estás contribuyendo al mejoramiento del ambiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en México o aquí en Querétaro precisamente para ver eso? Pero fíjate que, digo, ahorita hablando de contaminación, pues vemos el smog, vemos muchas empresas que utilizan carbón, pero también el ruido que emiten los automóviles. Correcto. También genera un medio ambiente ruidoso, un mal medio ambiente. Entonces, ¿qué estamos gestionando para reducir precisamente ese ruido en el ambiente? Es que yo creo que, mira, a ver, creo que traes un planteamiento interesante que se puede ver por diferentes aristas, de diferentes formas, porque a ver, primero mencionas el tema de las normas, que efectivamente creo que hay un doble discurso de este asunto de qué sí puede funcionar y qué no puede funcionar, creo yo. El tema de estas empresas socialmente responsables, te voy a hacer mi opinión al respecto a ese distintivo particular. Yo siento, y esa es mi creencia, que la verdad es que mucho había de un pago de por medio. Son como aquellos colegas que salen en revistas que pagadas. No, es cierto. No, pero está el tema de famoso Great Place to Work. Es otro. ¿No? Entonces tienes la firma que te tiene los domingos a las 3 de la mañana en chinga, pero casualmente es un Great Place to Work, ¿no? Dices, yo quiero entrar ahí. Entonces, no mames, yo quiero estar ahí, cabrón. Entonces, ese discurso se entiende y dices, a ver, ya no te creo, güey. O sea, la gente se queja, dice, ya te está costando trabajo mantener talento porque dices, puta, los domingos a las 3, los sábados, los lunes. O todo el día vuelto loco. Pero casualmente eres una empresa donde le gusta a la gente trabajar, pero se te está yendo el talento. Entonces hay un discurso que no me está cuadrando, ¿no? Es una doble moral. Exacto. Entonces, de cierta manera puede ser un tema de decir, no sé si realmente por ahí vaya el tema y se tiene que ajustar. La otra que dices, oye, el tema de, a ver, ¿qué pasa en Querétaro? Estamos desarrollando vialidades de cierta manera, que ahorita quiero tomar un video que nos mandaron ayer. Parecía inteligencia artificial. O sea, la verdad es que yo no reconocía a Curi con barba medio, o sea, raro. Sí lo reconocía, pero el efecto de la luz no sé, estaba muy chistoso. Sí, se veía. Y lo que no me encantó fue, nos vamos a endeudar porque eso fue el tema. O sea, no está mal la deuda, siempre y cuando tenga un beneficio mejor. Ya lo hablamos en el episodio pasado. Exacto, ¿no? Pero uno de los temas es a tu tema y quiero aterrizar a lo mejor ahorita en Querétaro, que es lo que tenemos cercano. Creo que el tema de las urbes y las grandes ciudades o las ciudades que están en desarrollo, como lo que está pasando en Querétaro, dices, oye, estoy creando vialidades, pero para poder mejorar, que lo sucede hoy en día es la alternativa del manejo o del tema de, ay, Dios mío, generar vialidades para el uso individual de la familia. Hay más carros por familia que personas en la familia. Claro. Esa es una realidad. Entonces, eso no está incentivando nada. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Es ir sobre la parte colectiva, decir, oye, tenemos que desarrollar mecanismos de transporte público que garanticen. Uriel lo comentó cuando le di ahí de, a ver, también opinas lo mismo del transporte público, de cuando dices, oye, bajas demasiado transporte, que está bien, por eso digo, ok, si nos vamos a endeudar para desarrollar un tema público, está bien, pero que ya quiten a ADO y todas esas empresas concesionadas en fideicomisos ocultos y pendejada y media,
sino que hagan las cosas bien y que realmente hagan un tema de transporte necesario, de tal suerte que incentives el uso del transporte público por encima del transporte individual, porque es lo que no existe. Y eso no existe en Querétaro y por eso, a ver, hay demasiado tráfico, hay demasiada contaminación, las emisiones por el uso de los automóviles, el calor, o sea, hay muchas cosas que generan un impacto de cierta forma en la economía, en los negocios, en la contaminación, en la calidad de vida. O sea, hay muchos factores alrededor respecto a este asunto, ¿no? Fíjate que ahorita que tocamos el tema del transporte y de manera rápida, yo cuando llego a Querétaro hace 10 años, me toca participar en una de las empresas o la empresa más grande que administraba el transporte público, porque eran 10 empresas en aquel entonces. Y sí, acertadamente lo decía Uriel, eran 1,200 a 1,300 unidades. Los sábados o los días festivos se manejaban a un 50, 65% y los domingos eran un 40%. Pero parece que hoy en día, de lunes a viernes, están a un 40%. O sea, no hay cómo incentivar. Se pusieron las ciclovías, pero realmente también existe una falta de cultura, tanto del ciclista de tomar su vía que le están poniendo exclusiva, como del chofer de transportes que también lo invade. Esa es una. Y ahorita estaba recordando en una sesión que tuve, en un desayuno, hablaba con el director de obras y le decía, oye, ¿por qué en los nuevos fraccionamientos no hay árboles? O sea, ¿por qué un fraccionamiento tiene que ser completamente desértico? Las casas blancas que iluminan demasiado, pero no hay árboles. Y él me decía, fíjate, una de las razones es que no existe agua en Querétaro para poder regar esas áreas verdes. Claro. Entonces, por eso no estamos sembrando árboles, porque no tendríamos la suficiente, suficiente financiamiento para regarlos. Pero ahí luego viene, oye, cuando llueve en Querétaro se inunda, ¿a dónde va esa agua? ¿Por qué no podemos hacer plantas recicladoras o tratadoras de agua que sean del gobierno, que pueda incentivar para que puedan, toda esa agua que se capta de lluvia, poder regar esas áreas verdes? Porque aquí en Querétaro, en el centro, sí existen varios pulmones. Está la Alameda, está ¿Pero serán suficientes sus pulmones? No, pues es que realmente la mancha urbana está enorme. Afortunadamente, toda la periferia, Corregidora, el Marqués, Pedro Escobedo, pues sí tienen esa suficiente espacio para sembrar, o incluso tienen las áreas verdes que son muy padres, la verdad, pero ese es otro punto. ¿Qué estamos haciendo? Y hoy en día lo vemos con los calores. Escuchaba, perdón, ayer o antier, donde la temperatura promedio de todo el planeta, incluyendo océanos, había subido 2 grados. Y era como 17.2 grados, pero es muchísimo la temperatura. Entonces, incluso las organizaciones que están encargándose del cambio climático están asustadas. Dice, es que los fenómenos naturales van a seguir pasando cada vez más agresivos. Y ahí luego viene la otra parte. Estoy construyendo un edificio, viene un tornado, viene una lluvia torrencial, se cae. Ya cuando perdiste, mi estimado, ¿cómo afecta económicamente? Exacto. Entonces, la otra parte, hablamos de las oportunidades que tiene el cambio climático. Y ahorita quiero hacer ese paréntesis y enfocarme cuando hablabas de que existe un pago de por medio por un distintivo. Hoy en día, desafortunadamente, ese es mi punto de vista, la ciencia se ha volcado al quien tiene más dinero, al mayor postor. Anteriormente la ciencia descubría, yo recuerdo hace 20 años que utilizaba el cassette para escuchar música y en menos de 5 años ya traía un MP3, dices, oye, ¿cómo ha revolucionado? Pero hoy en día la ciencia está a favor o en manos de quien tiene dinero y quiere descubrir. Existen a lo mejor, hablamos de ya teorías conspirativas donde ya existen curas contra el cáncer, contra el VIH, pero a la ciencia no le funciona o no le funcionaría tanto el que se den a conocer, porque ¿dónde estaría la industria farmacéutica, que es una de las industrias más lucrativas del mundo? Y justo, a ver, y ahí das un tema interesante, o sea, yo creo que no solamente, o sea, yo siento que por lo menos por lo menos desde la revolución industrial, la gente de lana o las empresas con realmente billetes son los que rigen el mercado y rigen muchas acciones. A ver, no por nada, y aquí en México se da, cabrón, y en Estados Unidos es todavía más burdo, cabrón, que agarran con cachetadas de lana a los legisladores para el famoso lobby, Claro. ¿no? Donde decir, a ver, necesito legislación para que me genere.
y al final tengo o sea, al final es las farmacéuticas que son las que más lana han generado y que se inyectaron lana bestial ahora en la pandemia, lucrando con las enfermedades prácticamente. O sea, simplemente, güey, o sea, tengo un familiar que vive allá y se va a venir a México a tratar una muela porque aquí en México le cuesta, no sé, 30,000 pesos y allá le cuesta $6,000, güey. Entonces, Es muy caro. o sea, dices, oye, ¿qué onda, no? Pero al final yo creo que siempre se ha manejado ese tema con el tema económico de cierta manera, donde los que más tienen son los que prácticamente giran la directriz y por algo, y a eso es algo que de cierta manera coincido en el diálogo, no sé si se ha efectuado, yo creo que no, pero coincido en la premisa de separar el poder político del poder monetario, ¿no? Que es una de las premisas que se ha dado para que se pueda justificar, pues, hacia dónde va destinado el recurso económico que se supone que se capta con los impuestos y las contribuciones en general, que esa es una historia de otro planeta y de otra situación, etcétera. Pero bueno, al final eso sucede. Pero al final todo este tipo de situaciones yo creo que va encaminado a que al final el impacto climático va a reestructurar el modelo de negocio y por tanto las finanzas de cierta forma. Vuelvo al punto. Los países empiezan a regular, no sé si bien o mal, pero empiezan a regular o ser más agresivos en la regulación del tema del impuesto ecológico. El punto es, y lo que comentamos en el programa pasado o antepasado, es mientras ese dinero extrafiscal, ¿no? Que tiene un fin extrafiscal, realmente sea usado para el fin por el cual fue creado, para darle contravenir al tema del cambio climático, está fregón. Si es meramente recaudatorio, es donde no estoy a favor. Por ejemplo, en Alemania es bien chistoso, hay un impuesto que tú construyes una propiedad y en esa propiedad dices, oye, a ver, si pongo adoquín, te cobro un impuesto por metro cuadrado. Si en un momento dado, dentro del adoquín, si llueve, tienes piedras o algo que ayude a que filtre el agua hacia la tierra, no te cobro ese impuesto. Entonces, muchas veces las casas en la parte de afuera donde capta la lluvia, pues te dice, oye, te puedo cobrar un impuesto por metro cuadrado y te puede salir más cara la construcción de tu casa por ese impuesto que te voy a cobrar si me pones todo de piso porque no permites que se filtre el agua. Son ideas medio locochonas, pero al final que son revolucionarias. Exacto, ¿no? Que al final te genera y dices, oye, pues ¿dónde se ve ese asunto, no? Donde ves transportes públicos muy adecuados. Obviamente es un tema de idiosincrasia de dos partes, ¿no? Por un lado, acá es la parada la haces en cualquier pinche esquina, porque también el gobierno ofrece el transporte adecuado, pero también nosotros como usuarios es como de, yo veo que el camión está ahí a 2 metros y en lugar de ir a la parada, pues rápido acá, ¿no? Aquí a huevo, aquí quiero que se pare aquí. Entonces es un tema cultural, ¿no? Pero bueno, hay muchas circunstancias que se tendrían que ir generando, pero vuelvo al punto, tendrías que dar soluciones implementadas a la parte colectiva y no a la parte individual de cierta forma, donde, vuelvo al punto, hay más carros que personas en una familia, cabrón. Claro, y tú ahorita hablabas de un punto muy importante de cómo va a redimensionar el tema económico, el cambio climático. Y ahorita, analizando este tema, antes de venirlo a discutir, también veía que uno de los principales problemas era la pérdida de biodiversidad. ¿Qué está pasando ahorita, amigo? Lo hemos visto en los videos que circulan en redes sociales, cómo en China generan una lechuga a base de pintura, o no sé qué sea. Creo que sí lo he visto. No sé qué sea, la verdad. Entonces, oye, ¿qué está pasando? El suelo, hoy en día, por los plaguicidas, fertilizantes, está muy contaminado y tienes que esperar 10 años a que retome su vida para poder sembrar. Pero ¿dónde vas a sembrar esos alimentos? Los empiezan a generar a base de químicos. Entonces, ¿realmente qué estás comiendo? El atún también. Creo que salía donde el atún de plástico, de hojas, no sé qué, flotaba cuando lo metes al agua. Entonces, ¿realmente qué estamos comiendo? Porque la industria alimentaria no para. Nosotros no podemos dejar de comer. Correcto. Entonces, ahora o hoy en día, ¿qué estamos comiendo? ¿Realmente serán productos naturales o son productos totalmente procesados y creados artificialmente? Porque volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el impacto económico? ¿Qué pasa? Ya no existe pescado porque existen los bancos de este alimento por el cambio climático, han desaparecido, pero no podemos dejar de vender pescado, porque ¿cuántas personas vamos a tener que despedir? Porque se acabó la industria del pescado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Innovar, pero ¿qué están innovando? ¿En hacer productos artificiales? Esa es una. La otra, en la parte del campo, la biodiversidad también, porque sabemos que hay una cadena alimenticia, que si rompes esa cadena alimenticia,
todos los procesos naturales, hablábamos de las abejas, de que son o se dice que es el animal más imprescindible de la naturaleza, que si exterminan las abejas dejamos de existir por la polinización. Correcto. Entonces, realmente, ¿dónde están? Que para eso se ponen las formas de gobernar, pues estas medidas que me van a hacer detener un poco el impacto ambiental en la economía. ¿Qué están haciendo nuestros gobiernos? Digo, imagino que ahí debería de existir en el tema BIT, ¿se llama? En lo que son todas las encomiendas internacionales, lo que tiene que hacer México, como ahora que vino lo de la reforma laboral. Ya, sí, ya. Entonces, realmente se tienen que abordar estos temas a nivel global, en el G7, en el G20. Correcto. ¿Y cuál es la agenda política en el aspecto del cambio climático? Fíjate que yo creo que hay una agenda, a ver, hay una agenda del tema de cómo detener el cambio climático, que hay una corresponsabilidad gobierno y sector privado. Pero a ver, está mucho el tema de el tema reciclaje y que, a ver, y te lo pongo así, cabrón. Oye, vas a ver, quitaron las famosas bolsas de plástico en los supermercados y la chingada y todo el rollo. Honestamente, ¿qué impacto tiene ecológicamente hablando el haber eliminado el tema de las bolsas de plástico en estas industrias? Cuando pudiste haberlas mantenido, te cuesta lana para que esa lana la utilices para, ahora sí que para darle el efecto contrario a la venta de esas bolsas, puede generar en lugar de eliminarlas, ¿no? Pero a lo que voy con el tema, porque si no, hoy te llenas con esas bolsas que tenemos aquí, que no pueden ver, pero que estamos teniendo una bolsa de ese estilo. Tenemos dos, de hecho, donde te venden a 15, 20 pesos, no sé cuánto cuesta. Pero a lo que voy es, realmente, ¿cuál es ese impacto? Por decir, yo mi granito de arena es, yo sí reciclo porque tengo las latas, porque tengo no sé qué. ¿Eso realmente qué beneficio? Yo creo que no es menos del 5% del impacto de resarcir el daño ecológico a lo que realmente hace la industria privada en el tema de emisiones, en el tema de contaminantes, en el tema de combustibles, en el tema de la huella de carbono. Es más, o sea, yo creo que gran parte de la contaminación son producto de las grandes empresas más que lo que tú y yo podemos hacer, porque si reciclamos el papel, porque si reciclamos las latas, que si reciclamos el vidrio, que si no a la bolsa, que si no sé qué. O sea, nuestro granito de arena es, no mames, no vayas y tires la bolsa en los océanos, cabrón, ¿no? O no matas a los animalitos y ese tipo de cosas. Eso sí, no lo hagas, güey. Pero realmente es este tipo de decisiones de sobadita para mí, ¿no? Decir, con esto estamos ayudando. No, la neta no estamos ayudando, o sea, estamos ayudando mínimo. O sea, realmente el valor de la ayuda, el porcentaje hablando, es muy poco en comparación de realmente los contaminantes que genera la industria. Y entonces es donde ahí viene realmente la repercusión. Entonces, a tu comentario de decir, estas grandes empresas y G20 y G7, los cambios que tienen que generar, muchas veces siento, ¿no? Y eso es meramente mi sentir, que queda todo en bla, bla, bla y poco acción. Y poco a poco van generando implementaciones recaudatorias, impuestos y vaya generando. Y que sí, hay industrias que se han venido preocupando por ir cambiando de cierta manera su sector. Tarde, pero van a ir cambiando porque también que les exige el mercado. Entonces, a ver, no por ahora, o por ejemplo, un ejemplo, Volkswagen ya dijo que para el 2050, 2060, no me acuerdo qué año, no va a haber autos de combustión interna, va a ser puro, del 2030 ya no puro auto eléctrico. Tan es así que ya incluso si quieren venir algunas empresas aquí a producir a México, lo cual está interesante, pero al final es, oye, pues sí, has tardado un chorro. ¿Por qué sí? Porque el mercado no te lo exigía, porque el tema del litio, que sí, porque realmente el costo de fabricación, por la tecnología que implica, en fin, muchas cosas que al final, de cierta manera, el mismo mercado te empujó a retrasar lo más que se pueda hasta llegar a un momento y dices, puta, si no hago algo ahorita, y no me refiero a que vayas y recicles tu basura, ¿no? Sino si no la industria, el sector privado, el gobierno se ponen realmente a hacer algo hoy en día, esto puede tener una repercusión que, por ejemplo, hoy en día sí está muy cañón, como desde el punto de vista financiero, el punto de vista contable, sí te está exigiendo ya las normas de información financiera a revelar, ¿no? En tus notas de revelación, el impacto que va a generar el tema del cambio climático hacia tus decisiones futuras por todo lo que ya estamos viendo hoy en día, ¿no? Sí, sobre todo das en el clavo y lo que, aunado al comentario que hacía, o sea, la ciencia está en manos de los poderosos que tienen. Entonces, realmente, ¿qué están haciendo las grandes empresas? Digo, Altos Hornos de México, una empresa de Chihuahua, de un legislador,
que había ganado contratos con CFE para seguir utilizando carbón para producir electricidad. Entonces dices, oye, realmente entonces, ¿dónde están las acciones que sí cambiarían en grados de temperatura el impacto ambiental? Tú lo dices, nosotros reciclar tapitas, reciclar colillas de cigarro, las bolsas. ¿Dónde está? Porque realmente este año se sintió mucho más calor. Las lluvias ya comenzaron antes de que tenían que haber comenzado. Hay sequías, todas las presas de Querétaro están sin agua. Entonces, ¿dónde está realmente el impacto que las bolsas que tienen 2 años? Que las quitaron? Yo creo que más. Yo creo que ya tiene como 4 años. Entonces, ¿dónde está realmente ese impacto? ¿Dónde está el incentivar, redundamos, el no uso del vehículo? Digo, el gobierno municipal dijo, si vas a ir a tu trabajo, invita a tus vecinos para que todos se vayan en un solo carro, pero pues, eso no basta. O sea, realmente, ¿dónde está el transporte público? Y ciertamente ahí viene otra de las grandes defectos que hemos tenido aquí en el estado, que es el desarrollo urbano. ¿Cómo te pones a crear un fraccionamiento accesible para los trabajadores pegado a Guanajuato y un parque industrial en el Marqués? Entonces dices, oye, ¿cómo se van a trasladar? Tienen que pasar por la mancha urbana, tienen que conseguir un coche. No vas a terminar reduciendo los efectos de gases invernadero, el ruido, el consumo de estos contaminantes, que es el petróleo, que bueno, ya nuestra refinería ya empezó a refinar. Viene la parte de autos eléctricos. ¿Dónde está el incentivo del gobierno a crear estaciones de carga? O sea, tienes un coche eléctrico y dices, vas a estar como en Estados Unidos, oye, tengo que ir bueno, en Estados Unidos el gasolín, donde cargas gasolina, ahora tengo que ir a conectarlo, pero son filas de 3, 4 horas que tengo que hacer y dices, pues no, mejor me vuelvo a agarrar mi coche, lo lleno del gasolín, con tantos galones me cuesta tanto y con eso me voy. Correcto. O sea, es suficiente. Realmente aquí, ¿dónde está ese incentivo? Arturo, los coches híbridos, los más baratos, 600, 700 mil pesos, ¿quién los puede comprar? Digo, la clase alta, que el otro día estaba viendo el Financiero, que donde ponía la clase alta, media y baja, y Querétaro no aparecía ninguna. Entonces, pero pinches precios como de clase alta, güey, ¿no? Realmente, ¿dónde estamos? ¿Dónde está ese incentivo? Digo, el coche o el carro chino que cuesta 30 mil pesos, pero realmente, ¿quién lo podrá? A lo mejor empieza, fíjate, ese auto empieza a tener impacto porque pues, para todo el mundo godín lo van a poder comprar sin ningún problema. El detalle es ver de dónde a dónde vas y te va a dar esa autonomía. Entonces, son muchísimas cosas que dónde está el gobierno poniendo esa orden o ese orden. Correcto. Y de hecho, a ver, México no está preparado para tener autos eléctricos, güey. O sea, no tiene centros de carga y no tiene abastecimiento de energía eléctrica. Te vas a Pinal de Amoles, ¿dónde lo vas a cargar? Güey, o sea, no tienes, simplemente hemos tenido apagones en diferentes estados porque la CFE no tiene el poder de abastecimiento ahorita del tema energético. No lo tiene. Estamos teniendo apagones por eso. Entonces, exacto, al final, punto, y ojo, no quiero decir que dejen de reciclar ese tipo de cosas. O sea, al final, que está padre, está bueno, pero no creamos que por eso hay una solución. O sea, la neta es, eso vuelvo al punto, desde mi punto de vista, creo que esa solución no ayuda más del 5%, del otro, del un 100%, donde el 95% prácticamente se lo genera la propia industria, ¿no? Entonces, o sea, nomás como aclarando decir, qué bueno que lo hacen, sigan haciendo, pero no crean y no digan que por eso ya se solucionó la vida, para que el pinche gobierno no diga, ya con eso solucionamos todo. No, la neta no, la neta no es una realidad. O sea, eso no va por ahí. Pero bueno, o sea, hay muchos elementos que al final no se está llevando a cabo para decir que sí, que no. Digo, y yo no sé, o sea, a lo mejor hay empresas que quieren invertirle al tema de tecnológico, al tema de reducción de combustible, pero a lo mejor las condiciones de nuestro país tampoco se lo permiten, por mil y un cosas, porque le seguimos apostando al tema del carbón, al tema de combustión interna, pero porque a lo mejor le seguimos apostando. Y ojo, y ahí sí, o sea, al final muchos dicen, es que cómo el presidente le va en contra con las refinerías y al final el mundo está girando en torno a, sí, pues sí, estoy de acuerdo con ese comentario, pero, todo tiene, lamentablemente, todo tiene un mercado, todo tiene una oferta-demanda. Y la verdad es que la demanda en México todavía, por costos, por precios, por capacidad de adquisición, le sigue apostando al tema de la combustión interna. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no le está dando para poder tener un auto híbrido, aunque sea, y después un tema eléctrico,
Y esa parte, entonces ahí sí viene la parte de gobierno, decir, ¿cómo le vas a dar vas a garantizar para que la gente que tiene unidades eléctricas, para que haya abastecimiento eléctrico, en fin, creo que hay un tema, como siempre lo hemos venido platicando, el tema gobierno e iniciativa privada siempre tienen que ir de la mano, nunca uno por encima del otro, o por lo menos nunca la iniciativa privada sí por encima gubernamental, pero el gobierno también tiene que ser muy claro con las reglas del juego para que esto se dé, que le dé certidumbre jurídica de cómo transaccionar, de cómo tomar, de cómo poder invertir en este tipo de cosas, ¿no? Sí, realmente, si nos falta, estamos, como dicen por ahí, estamos realmente en pañales aquí en México. Sí nos falta mucho, pero sí es necesario empezar los esfuerzos aislados o los esfuerzos que estamos haciendo como individuos, como lo comentas, realmente no han impactado lo suficiente. Digo, hay empresas o estas famosas ONG que se encargan de quitar toda la contaminación que hay en ríos, en mares, pero realmente nos falta ir hacia el origen de esas contaminaciones. Oye, tu empresa, te cachamos que estás contaminando cierro la empresa o me pagas una multa por lo menos de todo lo que generes en un año, para con ese dinero, también como tú dices, ¿hacia dónde va ese efecto recaudatorio? A poner más granjas de paneles solares, más ventiladores eólicos, realmente a ver esa infraestructura de energías limpias que ya también necesitamos. Oye, el nivel del mar está creciendo. Pon empresas que se encarguen de quitarle la sal o las desalinizadoras para poder utilizar esa agua potable y poderla transportar. Ahí tienes, como dicen, si la vida te da limones, pues haz limonada. Tienes un sol tremendo que está incansable, ¿por qué no pones paneles solares? Y captas esa energía que la naturaleza te la está dando. Oye, es que hace mucho viento, ¿y dónde están los parques eólicos? Y ahí está realmente lo que podemos comenzar a hacer. Digo, los esfuerzos, vuelvo a decirlo, son mínimos. Llueve, capta el agua de lluvia, tienes para reciclar agua, dejar de hacer tantas vialidades pues duras, realmente convertir a Querétaro en una plancha de cemento y luego llueve, se inunda y todo el mundo andamos en lanchas. Entonces, realmente la iniciativa que dicen que tienen en Alemania, ¿por qué no la seguimos aquí? Ahí donde tienes tu casa, realmente son 3 calles empedradas y créeme que llueve y no me tengo que preocupar por el tema de la inundación porque todo el agua baja. Exacto. Entonces, es lo que podemos empezar a hacer también. Y también se va a ver bonito Querétaro con empedrado otra vez, Arturo. Regresemos a los años 80. Comentarios 70s. Finales, mi estimado Arturo, para terminar este tema. Pues no, y realmente, o sea, bueno, de los últimos comentarios que tengo es que al final sí creo que puede haber una tendencia que se puede ir denotando con mayor presencia y que el día de mañana va a tener un impacto económico en los sectores, pymes y todo el rollo, sobre todo, ¿por qué? Porque al final, volvemos al punto, gobierno y industria privada o las grandes industrias privadas van generando la agenda y esa agenda va a tener repercusiones hacia todos los demás sectores, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que al final, desde el punto de vista financiero, esa revelación, y vuelvo al punto de los estados financieros, de las notas de los estados financieros, te van a dar una pauta de entender hacia dónde se está moviendo la industria, hacia dónde se está generando, y por eso hoy día sí se exige, ¿por qué? Para que le dé certeza al inversionista decir hacia dónde va el pedo y para tomar mejores decisiones. Entonces, al final creo que es un tema que el día de mañana o el día de hoy se está generando y va a tener un impacto en la economía mexicana, sobre todo para hacia dónde se va a mover, ¿no? Entonces es un tema de entender hacia dónde se está moviendo el tema, ¿no? Pues sí, tenemos que comenzar como apoyo colectivo también nosotros desde nuestras trincheras, pues hacer estos convenios de colaboración, grupos empresariales que sí realmente pongamos medidas que sí beneficien al mejoramiento del medio ambiente y a reducir el impacto económico por un mal medio ambiente. Pues Arturo, amigo, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó. Muchas gracias por seguir escuchándonos, por seguir viéndonos. No dejen de compartir nuestras transmisiones. El día de hoy a las 3 de la tarde estaremos al aire y próximamente también estaremos recibiendo otro invitado en nuestro programa mensual de invitados. Espérenlo y síganos escuchando en Spotify también y compartiéndonos en redes sociales. Amigo, Artur, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Planten un arbolito y cuiden el agua. Hasta luego.